Hoy vamos a aprender las diferencias entre los verbos hear y listen. Entonces, primero que todo, recordemos que hear y listen significan oír o escuchar, aunque hay una sutil diferencia entre ambos verbos. Pero antes de ver esta diferencia, arranquemos viendo cómo se conjugan estos verbos en los diferentes tiempos. Arranquemos con el verbo to hear, que en presente simple se conjuga hear para todos los pronombres personales, excepto las terceras personas del singular, para las que se usa hears. En pasado simple, este verbo es heard, por lo que podemos ver es un verbo irregular que en su pasado participio se conjuga igual, heard, mientras que en gerundio se conjuga hearing. Ahora veamos al verbo to listen, que tiene dos conjugaciones en presente simple también, como la mayoría de verbos. Listen es la primera y listens es para todas las terceras personas del singular. En pasado simple se dice listened. Como podemos ver, este es un verbo regular y todos los verbos regulares se conjugan igual en pasado simple y en pasado participio, por lo que en este tiempo también es listened y en gerundio es listening. Ahora que ya hemos visto estas conjugaciones, pasemos a examinar los usos de estos verbos. Arranquemos con el verbo hear, to hear, que significa oír algo de forma casual o sin intención. Veamos esto con ejemplos. Arranquemos con esta oración. I heard birds singing while I was walking in the park. Oía pájaros cantar mientras caminaba en el parque. I heard birds singing while I was walking in the park. Obviamente salí a caminar y como hay pájaros, les escuchaba o les oía cantar, pero no fui con la intención de escucharles, obviamente. Ocurrió de forma casual. Veamos un segundo ejemplo. John heard that the Human Resources Department is having a meeting. John escuchó que el Departamento de Recursos Humanos está en una reunión. John heard that the Human Resources Department is having a meeting. El contexto aquí para el que sirve el verbo to hear nos indica que John de pronto no tenía idea que esto estaba ocurriendo y tampoco buscó enterarse, pero se enteró, lo escuchó de alguien de forma casual, sin la intención de hacerlo. Veamos ahora un tercer ejemplo. Did you hear that noise? ¿Escuchaste ese ruido? Did you hear that noise? Es una pregunta típica cuando se escucha un ruido que no esperábamos que suceda, por lo que obviamente lo escuchamos de forma casual. Y preguntamos a la otra persona si es que lo escuchó también. Pregunta bastante típica. Ahora pasemos al verbo to listen, que a diferencia de hear, es el acto intencional de escuchar. Aquí sí hay intención, no es casual. Veamos esto siempre con ejemplos. I listen to the radio while I drive. Yo escucho la radio mientras manejo. I listen to the radio while I drive. Aquí, para no aburrirme cuando manejo, prendo la radio y escucho la radio de manera intencional. No oigo por casualidad. Tal vez escuche por casualidad una canción, pero intencionalmente escucho la radio cuando manejo. Pasemos ahora a otro ejemplo. Please listen to the instructions before you start the test. Por favor, escuchen las instrucciones antes de empezar el examen. Please listen to the instructions before you start the test. Aquí obviamente les estamos pidiendo que escuchen las instrucciones antes de empezar el examen para que entiendan cómo hacer el examen. Entonces tienen que escuchar activamente. Tienen que tener la intención de escuchar para entender cómo realizar el examen, por lo que tenemos que usar el verbo listen y no el verbo hear. Entonces, repasemos rápidamente. Hear significa oír algo de forma casual
o sin intención, mientras que listen es el acto intencional de escuchar. Esa es la diferencia sutil que no deben olvidar nunca. Y ahora que hemos aprendido las diferencias entre los verbos hear y listen, les dejo en pantalla la lección sobre los verbos look, watch y see para que continúen con su aprendizaje. Estos verbos también suelen generar un poco de confusión, así que no olviden revisarlos. Entonces les agradezco mucho por haber asistido a esta lección y por ahora, thank you and goodbye.